Un formato que ahora ya es mucho más habitual, mucho más popular, que es el de un monólogo teatral. Es decir, esto está muy alejado de las fórmulas de stand-up de la tele en general está muy alejado. Y es una conferencia finalmente sobre sexo que da un veterano y nonagenario profesor de universidad, personaje que tengo que deciros que está cogido de mi padre, de mi propio padre. Tiene las cosas habituales de mis espectáculos, que son que no hay cuarta pared, que el público, lo quiera o no, participa, que hay ciertas dosis de improvisación, a suerte verdad, y, y que tiene un final abierto siempre. Abierto quiere decir que cada día va a ser uno distinto. Entonces, bueno, esencialmente esto es la cosa. Sostiene el profesor Garibaldi que la erección masculina consume tanta sangre que ciega a los varones completamente, o sea, los ciega, no les deja ni ver ni pensar. Les quita el riego. Claro, todo el flujo sanguíneo va del cerebro a donde se precisa que es. Bueno, lo que no hago ahí es tratar temas muy, muy específicos. O sea, no hablamos así, pues, o sea, y eso también es un poco por alejarlo del club de la comedia, porque no parezca un inventario de situaciones alocadas, ¿no? Pero pues hablamos de la pubertad, del onanismo, de la atracción sexual, o sea, de casi todo lo que ocurre desde que el hombre y la mujer entran en lo que ahora se llama la vida sexual activa, y antes se llamaba la pomada, hasta que salen de ella. Esto siempre se dice y se suena un poco exagerado, pero creo que en la totalidad de las programaciones del Estado y de alguna de fuera. Entonces lo presento aquí en casa, en Chufa, alegre, confiado y orgulloso de hacerlo aquí en Zaragoza.